Bendiciones, mis hermanos. Que la gloria de Dios esté un día más sobre ustedes. Qué alegría es despertar con la palabra de Dios. Y hoy continuamos con la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy el turno le corresponde a Sardis. Vamos allí, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar de Sardis. Resulta que Sardis era una iglesia muy próspera. Fue una ciudad próspera, rica, muy bendecida, llena de lujos. Pero cuando Juan escribe esta carta, ya esa gloria de Sardis no existía. Ya no vivían en los lujos, ya no vivían en la riqueza, ya no estaban viviendo en esa abundancia. Entonces resulta que los habitantes tenían un problema, que ellos se habían acostumbrado a vivir en esa gloria, en esos lujos, en las riquezas, en todo eso que el mundo en la ciudad de Sardis les había enseñado, los había acostumbrado a vivir. Y resulta que ellos no querían reconocer que esa gloria ya no estaba, estaban aferrados al pasado, vivían aferrados a los recuerdos. Y esto afectaba a la iglesia. ¿Por qué? Porque los habitantes vivían en Sardis, los habitantes de la iglesia, entonces estaba afectando dentro de la iglesia, a pesar del evangelio que se estaba enseñando, de la palabra de Dios que se estaba impartiendo. Ellos vivían aferrados a ese materialismo, a esa banalidad, a las apariencias, al orgullo, a la soberbia, a la riqueza, a querer aparentar algo que no eran. Entonces este problema se estaba ya trasladando a los miembros de la iglesia. Ya estaba, el Señor se había enojado y por eso los estaba exhortando. La carta de Sardis es el mensaje más duro que vamos a encontrar en las iglesias. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 1. Mira lo que dice. En la parte B dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué quiso decirnos el Señor cuando habló acá de que conoce nuestras obras? Que tiene nombre de que vivimos pero estamos muertos. Cuando habla el Señor de esta parte, nos quiere decir que nuestra fe, 1, está muerta. La fe está agonizando, la fe está mal, no estamos creyendo en el Señor. 2, vivimos en hipocresía, aparentando lo que no somos. Iglesia, aquí hago un paréntesis, porque en la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos ser sepulcros blanqueados, como lo eran los fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque dentro eran unos y exteriormente eran otros. Demostraban otra cosa muy diferente. Entonces vivían en la apariencia, vivían mal. No tenían, pero aparentaban lo que no eran. Eso es hipocresía, doblez. Y 3, vivían una vida cristiana sin frutos. No se veían los frutos de Dios, del Espíritu Santo en ellos. No se veía lo que estaban recibiendo en la iglesia. Entonces, el Señor aquí está hablándonos hoy de que
estamos dentro de la iglesia, porque recuerden que el Señor, estas cartas son para la iglesia, y si estamos confesando una fe, si estamos creyendo en Dios y si nos estamos congregando y vivimos en la iglesia, no solamente la iglesia de 4 paredes, sino la iglesia de Cristo, necesitamos impartir los frutos, que vean esos frutos, porque su palabra nos dice que por nuestros frutos nos conocerán. Pero si vivimos en apariencias, si vivimos recordando el pasado y pegados al pasado, mis hermanos, queriendo tener lo que teníamos antes, o recordando y lastimándonos con ese pasado que nos atormenta, recuerda que la palabra de Dios nos enseña y dice: no traigáis a memoria cosas del pasado. Si el Señor nos habla eso en su palabra, es porque lo del pasado nos va a frustrar, nos va a dañar. Lo del pasado no está bueno traerlo a la mente. Nos aferramos a cosas que no están ya, a personas que ya no están. Y queremos parecernos a ellos, pensar como ellos, hablar como ellos, vivir como ellos. No, iglesia, hacer lo que hacían ellos. No. Ya esto no podemos vivirlo, iglesia. El pasado es pasado y el pasado se quedó allá. El presente es Cristo y el futuro es con Cristo, iglesia. No podemos estancar las bendiciones que Dios tiene para nosotros solamente por quedarnos estancados pensando en que ese pasado, y si yo hubiera, yo tuviera, si estuviera. No, iglesia. Tenemos que avanzar, porque mira, este mensaje es la carta más dura que el Señor le envía a la iglesia. En todas las iglesias tú vas a leer y vas a ver que es la carta más dura. ¿Pero por qué? ¿Por qué los tuvo que exhortar tan fuerte? Es que Dios es amor. Claro, mis hermanos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Por qué tenía que sacudirlos tan fuertes? ¿Por qué? Porque no estaban viendo la gloria de Dios, estaban cambiando la gloria de Dios por gloria del mundo, por vanagloria de la vida, por materialismo, iglesia. Y eso nos está hablando el Señor hoy. ¿Dónde está puesto tu mente, tu corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro más grande? Vuelve a Cristo, iglesia. Exhortándonos está el Señor en estas cartas, pero también nos consuela y nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que el que creyere en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. Amén. Continuamos. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mira, el Señor nos estaba aquí exhortando en que estamos descuidando la relación con Él. A ellos también les exhortaba lo mismo. Están descuidando la relación conmigo, están descuidando la comunión conmigo, están descuidando la presencia de Dios en sus vidas, en nuestras vidas. Ya no hablamos sino de la vanidad, hablamos de lo que quisiéramos haber tenido, de lo que ojalá viviéramos del pasado, pero ya no hablamos de Dios, ya no hablamos de Cristo, ya no hablamos de amor, ya no hablamos de la fe, no hablamos de la palabra. Si tú te sientas a una conversación con X persona, créeme que el 90%, y si no es el 100% de la conversación, es mundana. ¿Y dónde queda la palabra de Dios? Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si ya no vive Cristo en nosotros, si ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, tenemos que hablar de Cristo, no dejarnos llevar por la apariencia del mundo, por la vanidad del mundo, por la vanagloria del mundo, porque queremos aparentar lo que no somos, iglesia. Y eso nos ha traído daños, consecuencias, nos ha destruido. El Señor aquí estaba hablándoles a un pueblo que se estaba alejando de Él de a poquitos, y que pensaban que la carta era para el pueblo de afuera y no para los de la iglesia. No es que yo me congrego, pero vas y te congregas, estamos congregándonos, iglesia, pensando que estamos vivos y resulta que no, estamos muertos. Tenemos que despertar y buscar a la resurrección, que es nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo,
y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor aquí estaba diciéndoles básicamente, arrepiéntase. Arrepiéntase y vuélvase del camino en que van, del camino en que están torcidos. Hoy el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Hoy el Señor nos está diciendo, recuerda lo que has recibido, lo que has escuchado, palabra de Dios, verdad, vida, resurrección, transformación. Y apártate, arrepiéntete. Mira, el Señor aquí empieza a mostrar su amor, su hermosa compasión con nosotros, su misericordia. Y nos dice, recuérdalo, hijo, y arrepiéntete y vuélvete. Mira que estoy dándote otra oportunidad. Vuélvete de esos malos caminos, vuélvete de tus malas obras, vuélvete de tus malas conductas. Eso nos está diciendo el Señor hoy. Hoy nos está hablando de volvernos de las malas conductas. No, yo me porto bien al ojo del hombre o al ojo de Dios. No, yo no hablo de nadie, al ojo del hombre o al ojo de Dios. Iglesia, las apariencias no nos llevan a ningún lado, sino a sufrir las consecuencias por vivirlas. Entonces, iglesia, arrepintámonos. Dejemos de vivir de apariencias. Dejemos de vivir lo que no es. Empecemos a vivir un evangelio en Cristo, que no somos perfectos, claro, iglesia. Nosotros también sentimos, nos enojamos, no somos perfectos, lloramos, sufrimos, claro, no es que somos carne, no es que aún estamos en un cuerpo carnal, pero el Señor nos está llamando a buscar su presencia, a buscarlo a Él, a alimentarnos de Él, iglesia. No podemos seguir como vamos, no podemos seguir amando el mundo y congraciándonos con Él, y haciendo las obras maldadosas que nos destruyen, que destruyen el templo del Espíritu Santo, en esa unión mundana, y seguir yendo a la iglesia y adorando a Dios. No te estoy diciendo que no te congregues, te estoy diciendo que seas ya valiente, fuerte y resistas al diablo, y él huirá de ti, y te metas en la presencia de Dios. Empieza a desprenderte de ese mundo y empieza a ligarte, a unirte más con su Espíritu Santo, con la presencia de Dios. De aquí en adelante el Señor dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aunque había mucha perversión a comparación de las otras iglesias, que el Señor les decía, bueno, hay muchos que están esforzándose y van luchando y todo, y son pocos los que están pecando. En esta iglesia es lo contrario, son muchos los que están mal y pocos los que aún guardan la doctrina, la revelación, la palabra de Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando el Señor nos envía y nos sumergimos en las aguas, cambiamos nuestras vestiduras, las cambiamos por vestiduras blancas, y esas vestiduras viles son desechadas. Siempre, iglesia, no crean que porque nos bautizamos hace 15, 20, 50 años todavía la vestidura está blanca. No, porque con el caminar, con el paso del tiempo pecamos, y con cada pecado la vestidura se va ensuciando. Con cada mala palabra, con cada mal pensamiento, ensuciamos nuestras vestiduras. Entonces debemos entrar a la presencia de Dios. ¿A qué? A cambiarnos todos los días nuestras vestiduras, a mudar esa ropa. El Señor quiere cambiar nuestras vestiduras, iglesia. Entonces dice el Señor en el 5, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. Y dice que el que venciere lo vestirá de vestiduras blancas. Las vestiduras celestiales se refiere acá, el reino de Dios, la corona de vida eterna. Y otra cosa, iglesia, acá en la parte B dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que quiere decir que es posible que se borre el nombre del libro de la vida. O sea que cuando hacemos la oración de fe, pensamos que el nombre del libro de la vida, que decimos, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, ya quedó escrito y ya no lo borro, entonces ya peco y ya hago lo que quiera, me congrego a medias, busco a Dios a medias, y no nos borra el nombre. No, mire, aquí nos está diciendo que no borrará el nombre del libro de la vida. O sea que es posible que el nombre nuestro del libro de la vida sea borrado a causa de nuestra maldad, nuestro pecado.
Así que volvámonos a Cristo. Y el que tiene oídos, iglesia, oiga lo que el Espíritu hoy nos está hablando, porque nosotros somos la iglesia. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento la vida de cada uno de mis hermanos y mi vida, Señor. Te doy gracias por ellos, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que esta palabra, Señor, penetre como espada de doble filo, Señor, que corte tan profundamente, Señor, que mis hermanos y hermanas, y aún yo, Padre, reaccionemos a apartarnos de la maldad y del pecado. Reaccionemos a no continuar en esa unión con el mundo, en esa vanidad, en ese aparentamiento humano, en vivir de apariencias que nos han causado dolor, sufrimiento, tristeza. Porque cuando salimos somos unos y cuando entramos llega otra vez la tristeza y la soledad y somos otros. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por mis hermanos que aprendan a vivir, aprendamos todos, Señor, a vivir una vida en ti, mi Cristo, dependiendo de ti, dándote el primer lugar, una vida de presencia de Dios, una vida, Señor, de santidad. Que todos los días entremos a lavar nuestras vestiduras a tu presencia, Señor, porque nuestras vestiduras se manchan, Señor, y necesitan ser limpias por ti, Espíritu Santo. Que nos sumerjamos no solamente en el río del Espíritu, sino que nos lavemos con la sangre de Cristo que tiene poder, que nos limpia y nos redime, Señor, y que la unción de tu Espíritu venga también para sellarnos, Señor. Oh, amado Rey de la Gloria, te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón. Perdónanos por las veces que hemos vivido un evangelio falso e hipócrita. Perdónanos por las veces que hemos vivido lejos de ti, conociendo tu verdad. Oh, amado Rey, te pedimos que nos ayudes, Señor, porque solo tú eres la resurrección y la vida. Solo tú eres la vida eterna. Y no hay otro camino fuera de ti, Señor, que nos lleve a la vida eterna y la salvación. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Que la palabra de hoy haya hecho mella en nuestros corazones. Que la meditemos, mis hermanos, de día y de noche. Y empecemos a hacer cambios, acción. Te bendigo, tu pastora Carolina de Serna, y no olvides, comparte, porque esta palabra la necesitan muchos. Gracias, mis hermanos. Un abrazo y bendiciones. Feliz día.